anatomía del engaño populista. Ya hablé de eso largo y tendido la semana pasada y quiero entrar rápidamente. ¿Qué hablé? La carta de Bolívar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la carta de Bolívar? ¿Qué dijo Bolívar? Al general Flores, ¿qué le dijo? Usted sabe que yo he mandado 20 años y ellos de eso no he sacado más que pocos resultados ciertos. Y comienza a enumerar, y los enumeramos y los explicamos uno por uno. El primero, recuerden ustedes, la América es ingobernable. Y la misma va a ser gobernada por tiranos, criminales y corruptos. Ya yo hablé bastante de eso. Paso la página. Pero también entré en el tema de que nuestro mundo, Panamá, necesita desesperadamente modelos dignos de imitar. De héroes verdaderos, auténticos, como los que hemos tenido en el pasado. Y por eso yo decía que yo soy orgulloso de ser baby boomer. De ser parte de una generación que escribió historia en este país. Y que hoy disfrutamos de muchas cosas porque esa generación nuestra se atrevió a hacerlo. Y le eché el cuento de que tuve ya en medio de un poco de viejos y viejas, que el que menos tenía la cabeza allí blanquita, y no hay problema con tener la cabeza blanquita porque aún se disimulan con tinte, ¿verdad? Pero cuando se levantaban a caminar, todos caminaban así. Yo dije, estoy en mi ambiente, estoy bien aquí, me encanta estar aquí. Es una generación bárbara, completamente diferente, ¿verdad? Una generación que nos inspire a ser mejores, ¿verdad? Ascender a mayores alturas, no quedarnos atrás, a ser diferentes del montón, etcétera, etcétera. No puedo hablar más de eso porque tengo que entrar y seguir. Y entré en el mensaje de ciudadanos libres o esclavos. Ahí hablé de lo acontecido al presidente Lincoln cuando, ¿verdad?, había conflicto de la guerra civil entre los ciudadanos americanos, y él le habló a los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y él decía, no puede ser esto, ¿verdad? Que ustedes no quieren la guerra, pero la guerra vino y ustedes son parte de la guerra. Pero lo más horrible de esto es que ustedes, ¿verdad?, le estén pidiendo al mismo Dios, a un mismo Dios que es bueno y justo, ¿verdad?, que acabe con lo contrario, a costa de sangre y dolor. No entiendo esto. Y murió, fue asesinado, ¿verdad?, con ese dolor porque no entendía, así como hoy día tampoco entendemos nosotros cosas que nos están pasando aquí en Panamá. Hablé y dije muchas cosas referente a los eslogans que se están utilizando sin mencionar ninguno, porque no quería mencionar de que nada que diera lugar a que alguien piense que mira que está con este, que está con el otro, porque no voy a decir por quién voy a votar. Ya definí por quién voy a votar, pero no voy a decir por quién. Pero sí dije que me encontré con un buen letrero por allá por la calle que dice, ¿cuánto cuesta tu dignidad? ¿Cuánto cuesta tu dignidad? Porque yo dije, no me voy a meter en esto, pero esta vez quiero por lo menos tocar puntos sensitivos, porque este país o hacemos las cosas bien o nos hundimos. No podemos estar detrás de esos eslogans irrespetuosos. Para mí es un irrespeto. Porque mi dignidad no es cualquiera que la compra. Porque no se vende. Y decía que si nosotros analizamos la fidelidad de Dios, evitaremos los malos enfoques y decisiones. Dejaremos atrás los temores y los miedos. Justamente lo que está sucediendo ayer, hoy, lo mismo. Sucedió ayer y está sucediendo hoy. El brazo opresor, porque la ley, como decía Lincoln, son libres, ya son libres ustedes, han sido emancipados, pero la gente seguía
bajo el yugo opresor. Hablé mucho de eso. Pero quiero entrar rápidamente en lo que me queda, que quisiera tener todo el tiempo para poder avanzar en esto. Que examinemos un poco los conceptos básicos sobre la esclavitud. Porque es muy posible que a los que estamos aquí presentes, los que están observando por vía internet, estén bien informados sobre la relación espiritual, o mejor dicho, sobre la esclavitud espiritual, pero sin embargo puede ser que algunos no conozcan y no sepan. Entonces es necesario esgrimir algunos conceptos. Es necesario poner claras las cosas. Y la carta a los romanos, conocida como la carta emancipadora, capítulo 3, versículo 10 en adelante, es clara y contundente en este caso. Una epístola que nos enseña por lo menos tres, escuche esto muy bien, tres elementos análogos o parecidos. Cajoneros, como dicen los abogados. Tres elementos análogos o parecidos referente a la esclavitud. Ojo, referente a la esclavitud. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la esclavitud con la política? Sí, tiene que ver mucho. Porque tiene que ver cómo actuamos nosotros los seres humanos. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué actuamos contrario a lo que es razonable, a lo que es inteligente, a lo que es sabio, a lo que es correcto? Y me voy a referir rápidamente, porque quisiera terminar en el tiempo correcto, el primer elemento. Dije, ¿cuántos elementos? Tres. Tres elementos. Dígale a su lado, al que está a su lado, tres. Tres elementos. No se duerma. Estamos temprano todavía. Tres elementos. El primer elemento es sombrío. Escuche esto. El primer elemento es sombrío. O sea, ¿qué es sombrío? ¿Qué es algo sombrío? Algo sombrío es de poca luz. Así como está el fondo allá, no tenemos las luces apagadas porque queremos, sino porque evitar el tema de las goteras. Pero ¿sabes qué? Ayer, tremenda satisfacción, porque como estaba esto cayendo la gotera, estaba todo esto inundado por gotera, ¿sí? Pero yo fui al River Smith, ahí no debía decir, lo dije. Pero yo fui al River Smith, allá estaban más goteras que aquí. Allá había más carderos y pailas recogiendo goteras que aquí. Y allá reciben millones y millones todos los días, ¿verdad? Y yo dije, no me alegré del mal ajeno, sencillamente acallé mi conciencia. Digo, gracias, Señor. El primero es sombrío. La pregunta aquí es, ¿cómo era nuestra condición antes de ser salvos? ¿Cuál era tu condición antes de ser salvo? Piénsalo por un minuto, por un segundo. ¿Cuál era mi condición antes de ser salvo? Bueno, analicemos y saquemos algunas conclusiones. De repente podemos, usted y yo podemos coincidir en algunas cosas. Primera, nadie es justo. Nadie, así me decía uno de mis maestros, Roberto Amparo Rivera, nadie es bueno en sí mismo. No existe conocimiento espiritual. Esa es la gran verdad. No existe, mire lo que dice el versículo 11, ¿verdad? De la carta emancipadora, versículo 9. Mire lo que dice. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Todos. Todos. No existe conocimiento espiritual. Así vagamos nosotros, así caminamos nosotros. Existen vidas religiosas, eso sí, por montón. Y cualquiera se llama evangélico. Ahora los políticos todos son evangélicos y metidos en las iglesias evangélicas. Y los hermanos, ¡ah! Pastor, ¿qué le pasa? No me pasa nada, estoy tranquilo.
¿Cuánto conoce usted de Dios? ¿Por qué todavía a estas alturas del partido usted le grita a sus hijos y a su esposa? ¿Por qué a estas alturas del partido tú y yo le negamos la pensión alimenticia a ese muchacho que no te pidió que lo trajeras al mundo? Para decir cosas fáciles, digo, suave. Religiosos. Religiosos. Nadie es justo. No existe conocimiento espiritual, mucha vida religiosa. No pueden existir logros, quiero que lo sepan, no pueden existir logros que satisfagan a Dios si caminamos como caminamos. No puede existir pureza, ni inocencia, ni paz, ni esperanza. Y como si fuera poco, no teníamos escapatoria. Éramos incapaces de cambiar nuestra esclavitud frente al pecado. Éramos incapaces de cambiar nuestra condición frente al pecado. No podíamos hacerlo. ¿Qué nos esperaba entonces si no podíamos hacerlo? Ojo. ¿Por qué? Porque nuestra condición era de persona condenada. Era de persona condenada. Y una persona condenada no sabe nada acerca de la libertad. No sabe nada acerca de la libertad. Porque si lo supiese, no hubiese sido condenado. El primer elemento es, frente al tema del concepto básico sobre la esclavitud, el primero es sombrío. El segundo es glorioso. Mire usted. El segundo es glorioso. Y está, si usted lee desde el versículo 22 al 26, bueno, leámoslo, si para eso estamos aquí. Vamos a leerlo del 22, ¿dónde está 22? 22, a ver, dice aquí: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, porque todo el que cree, sea quien fuese, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, repito, que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y eso merece un gloria a Dios, o un aplauso, o un aleluya, un algo. Fue un día donde se da a conocer que todo el universo, ¿verdad?, hasta ese momento, en pecado y en esclavitud, queda libre. Hasta el mismo infierno llega la noticia. Una proclama de emancipación, escúchelo, no mediática ni temporal, sino eterna. Una emancipación eterna. El pecador oficialmente es declarado libre. Pero atención, ¿qué fue lo que pasó allá? Siendo libres, continuaron siendo esclavos. Así camina este mundo. Es un anuncio que sale de la tumba vacía. Gloria a Dios. Es un anuncio, ¿verdad?, que celebra la primera Pascua de Resurrección. Es un anuncio que los ángeles cantan y expresan y gritan: no está aquí porque ha resucitado. Wow, eso merece un aleluya, un aleluya. ¿Sabe que doctrinalmente eso se llama, cómo se llama? Redención. Cristo nos ha redimido. Ahora sí, aplauda fuerte. A su nombre, gloria.
significa entonces que no existe una condición previa. Escúchelo, y escúchelo bien. No existe una condición previa. Rompe el concepto, ¿verdad?, humanista de el dar para recibir, dar para merecer libertad. Mi querido amigo y hermano, tu dignidad ha sido cancelada, ha sido pagada. No hay por qué venderla a esta hora del partido. Una redención que no tiene nada que ver dónde naciste. No tiene nada que ver con el idioma que tú hablas o los idiomas que tú hablas. No tiene que ver nada con color de piel. No tiene nada que ver con títulos profesionales, ni maestrías, ni doctorados. No tiene nada que ver con el dinero que tengas. No tiene nada que ver con llenar formularios, como muchas veces nosotros tenemos que hacerlo. No existe ni una condición previa. Cristo resucitó y nos libró de nuestra condición pecadora. ¿Por qué? Porque aunque éramos esclavos de nuestro amo Satanás, ¿sí?, ahora, sin embargo, somos libres y libres eternamente. La pregunta es, ¿por qué entonces vivir condicionado, verdad, a ataduras después de tanto tiempo, después de tantos años? A ver, si lo entendemos mejor, lo explicaremos un poquito y hablaremos un poquito sobre un lenguaje folclórico, un lenguaje vernacular o el lenguaje de pueblo. Cristo entra en la escena. Nos ve a todos en una situación de esclavos, perdidos, miserables, inútiles, espiritualmente y físicamente, incapaces de cambiarnos, a mudarnos, incapaces de escapar de la opresión de nuestro amo. Entonces, movido por su carácter de amor, por su carácter de compasión, pagó el precio de nuestra liberación. El precio fue su muerte. Al hacerlo, nos envió el mensaje: ya no tienes que vivir sometido a tu antiguo amo. Interesantísimo esto. Ya no tienes que ser sometido a tu antiguo. Eres libre. Vive como lo que eres. Libre. Vive como lo que eres. Dígale al que está a su lado: vive como lo que eres. ¿Por qué te tienes que atar a un partido político? ¿Por qué te tienes que atar a eslogan que son irrespetuosos? ¿Por qué te tienes que atar, verdad, a este mundo, a alguien? Tú eres libre, tú eres libre. Ahora, no estoy diciendo ahora que a la esposa le diga al esposo: ahora salimos de aquí, verdad, diciendo yo soy libre, así que ve qué tú vas a hacer. No. Porque está claro también que la Escritura dice que la mujer debe someterse, verdad, al marido. Y dice, y el marido respete a la mujer. Y las damas dicen, aleluya, gloria a Dios. Observe nuestra condición anterior. ¿Cómo éramos? Estábamos antes. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era usted antes? ¿Cómo era usted antes? Dígame. En mi pueblo le habían dicho: déjate de bajunesa. Yo estaba perdido en mis deseos carnales. Usted no, yo sí. Incapaces de frenar nuestra conducta. Incapaces de frenar nuestra conducta. Dice Argelis Reyes que cuando yo entraba al bus del colegio, que íbamos para el colegio, entraba, no le hablaba a nadie y me iba al asiento de atrás. Y la gente decía: entró, cuidado. ¿Conocen a Argelis y Reyes? Ponte de pie para que te conozcan, para que no digan que yo estoy inventando aquí, para que te conozcan. Ahí está. Ahí está. Era peligroso. Pastor, pero este chiquitito era peligroso.
Era maquiavélico. El que me la hacía me la pagaba. Patria o muerte. Incapaces de frenar nuestra conducta. Incapaces de frenar nuestros impulsos hormonales. Incapaces de frenar nuestra ambición insaciable. Estoy retratando a mucha gente acá. Incapaces de frenar nuestro constante egoísmo. Incapaces de frenar nuestra compulsión a controlar y a manipular. Alguien de por ahí habla Señor y miró al marido. Nada. Hermano, escuche bien. Si alguna de estas conductas produjeron en usted sentimientos de placer y satisfacción, eso debe quedar en el pasado. Eso debe quedar en el pasado. Esa era nuestra incapacidad de controlar esta conducta, nuestra conducta, los que nos hacía proclives a actuar de esa forma. Y eso a mí me trajo conflicto y de seguro que a usted también. La única vez, porque a mí me echaron del instituto por revoltoso, pero yo sigo siendo institutor. Y sigo quitando todo por la gloria institutora. Y sigo diciendo tranquila, la falda paterna del ancón se yergue, la mole, un templo del saber, en donde se funden los hombres que ha de ser cariátide de sonce de nuestra nación. Pero yo no puedo olvidar la historia. Y tengo un récord no bueno. Cuando mi papá, por ser amigo del profesor Bayar, me toma en Elija condicionalmente. Y cuando el profesor Bayar oía la noticia que había revuelo en la calle, me mandaba a buscar el salón y me sentaba en la dirección. Ahí estaba yo. Y los muchachos pasaban por delante. Y yo. Y tengo el récord histórico de haber sacado, la única vez que ese colegio salió a la calle, lo saqué yo. Iba todas las muchachas a la calle. Allá en el colegio, Elija, en Paitilla. ¿Tú no ibas a Arregli? No, te quedaste, tenías miedo que te echaran. Y el profesor Bayar inteligentemente ganó mi corazón. Y el profesor Brown se pararon allá frente al colegio Don Bosco y se pararon así. Y cuando la tropa vio que los generales estaban parados allá, todo el mundo dio vuelta para el salón, amigo. Quedé yo solo. Me hicieron consejo de profesor, me hicieron consejo estudiantil y los padres de familias también hicieron consejo que me votaran, que me echaran de ahí. Pero el profesor Bayar dijo, no lo voy a echar. Me gradué ahí. Y bien graduado. Y aconductado. En esos tiempos conocí al Señor, muy jovencito, muy jovencito. Era esclavo, incapaz, en cadenas, sirviendo a un antiguo amo, sin fuerza para vivir de otra manera. Pero Cristo, al resucitar de los muertos, le dio al hombre una proclama. Nadie necesita vivir como víctima del pecado. ¿Escucha esto? Nadie. Porque por gracia hemos sido libres. Dígale al que está a su lado, por gracia eres libre. Muy bien.
El primer elemento es, el segundo, ¿cómo? Glorioso. El tercero es trágico. El tercer elemento es trágico. ¿Y por qué trágico? Porque dice el texto bíblico que muchos de nosotros vivimos todavía como si fuéramos esclavos. ¿Qué fue lo que pasó allá en la guerra civil? Mucha gente, como prefirió desconocer la libertad que Cristo ha otorgado a favor de los suyos, viven una vida mentalmente orientada hacia el pecado, hacia la maldad, hacia las cosas que no agradan a Dios. Y la verdad es que la mayoría de la gente vive así. Sustentando, ¿verdad? Esa vida con frases como ¿cuál? Es que yo soy humano. No tienen la menor idea de qué está hablando. Frases como ¿cuál? No lo puedo evitar. Claro. Otros diciendo, pero si Dios fuera bueno, no me condena. Si Dios fuera bueno, no me condenaría. Entonces Dios es malo. Otros, además, nos ha dado libre albedrío para escoger. Claro que sí, libre voluntad, claro que sí, ¿cierto? En una ocasión dijo Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel: Israel, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. 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 Y al final muchos he escuchado decir como, a mí nadie me manda, es que yo soy así. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? En lugar de superar esas constantes referencias al fracaso, constantes que te llevan al fracaso, a la incapacidad, a la vergüenza, los creyentes damos la apariencia de esclavos religiosos. Esclavos religiosos, asustados, inseguros. En otras palabras, reaccionamos, o mejor dicho, relacionalizamos nuestros pecados. ¿Cómo lo hacemos? A través de actos y forma de hacer las cosas. Entonces actuamos hipócritamente, mentimos, engañamos, hurtamos, robamos. Y luego nos escogemos de hombros y decimos, nadie es perfecto. Pero yo le decía ayer a esos empresarios y emprendedores que sí se puede. Que sí se puede ser justo en medio de una sociedad corrupta. Y les dije el cuento, no tengo tiempo para echárselo a ustedes ahora, pero les dije lo que a mí me pasó cuando yo era funcionario público y yo era asesor legal de un ministro de Estado. Yo sé que es estar en medio del monstruo. Yo vi por ahí que vi por ahí a la hermana Diamantópulo. Está por ahí, Bebita. Está adentro intercediendo. Le voy a decir, Bebita, ponte de pies, porque tú eras jefa de personal de esa institución. Yo quiero que te vengas aquí y te pares aquí y le digas a esta gente, si tú, ¿verdad?, alguna vez te dijeron que yo me cogí algo, porque yo tenía la autoridad para rebuscarme también, ¿verdad?, para coger y quedarme con cosas, ¿verdad? Si alguna vez tú escuchaste algún bochinche que yo estaba metido con alguna mujer por ahí, sí, y yo tenía mando y jurisdicción, yo mandaba. Por eso digo, sí se puede. Cuando Cristo gobierna tu vida.
Y cuando hay temor de Dios en tu vida, sí se puede. Nadie es perfecto, yo sé. Pero muchas veces lo que hacemos es que somos satisfechos de ser parte de una sociedad corrupta que le roba el presente y el futuro a todo un pueblo. Entonces esa actitud que todavía somos esclavos significa que todavía seguimos dominados por el pecado. Pero Dios te dice hoy, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia de Él, el poder de Él, la misericordia de Él. La gracia despierta, vigoriza y fortalece nuestra habilidad para vencer el pecado, nuestras debilidades. Nuestro antiguo amo no quiere que escuchemos que hagamos esto. ¿Sabe qué quiere Él? Él desea y quiere que sigas viviendo en la antigua choza de ignorancia. En la antigua choza de la ignorancia. Vestido de trapos, los trapos de tu culpa y la mía. Los trapos de nuestra vergüenza. Que tengas miedo de Él. Que tengas miedo del látigo opresor. Eso es una herejía. Y como herejía tienes que verlo. Pues nuestro Salvador nos ha liberado. Usted es libre. Hemos sido emancipados. Yo pensé que iba a decir gloria a Dios. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Qué tan cerca o tan lejos de tu verdadera identidad tú te encuentras? ¿Qué tan cerca o tan lejos de tu verdadera identidad tú y yo nos encontramos? ¿Qué tan lejos o cuán cerca nos encontramos de nuestra verdadera identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿La conoces? ¿Sabe quién eres? Ese es el problema que tenemos. Que no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero hay un juez interior que nos habla a nosotros. Hay un juez interior. Yo tengo muchos papeles, yo escribo muchas cosas. Este documento, titulado La fuerza de la conciencia, nos lo escribió nuestro profesor de Derecho Penal, el doctor Carlos Iván Zúñiga. Interesante. Y lo he guardado, lo busqué, pues se perdió y lo volví y lo encontramos. Dice así: la conciencia puede ser definida como un juez interior, personal, que examina la trayectoria de una vida. Se trata de un juez que dicta sentencia y cuando esta es absolutoria, la tranquilidad se apodera del espíritu. Escuche esto. Un penalista, muy pocas veces lo escuché hablar de Dios, pero hablaba del espíritu. Pero cuando la sentencia es condenatoria, el reproche íntimo sigue como protagonista de un acto indebido, como la sombra al cuerpo, como un aguijón impertinente que taladra de seguido a intervalos la memoria, perturbando el sosiego. Llévense en esto, muchachos, porque ustedes van a tener un día que decidir cosas. Sigue diciendo, hay muchas cosas más, pero escogí algunos trozos. Cuando la conciencia determina la conducta del ser humano y éste se pone públicamente en sintonía con la expectativa social y llega a definirse por la fuerza de sus principios, entonces estamos en presencia de un monumento humano. Escuche esto. De un monumento humano que ha logrado coronar con laureles del civismo de su juez interior. Esa era la clase de maestros que nosotros teníamos. Esos eran nuestros modelos. Y habla algunos ejemplos.
Hay un ejemplo aquí interesantísimo, ¿verdad? Cuando el Julio Cobos, presidente del Senado argentino, ¿verdad?, se opuso a una medida de la señora Cristina Kirchner. Pero no voy a decir eso para no. Lo mismo que utiliza un ejemplo, ¿verdad?, de la Bolivia de Paz Extensoro y Siles Suazo. Pero no me voy a referir a eso, me voy a referir a una nada más. Dice, existe un caso risueño en la conciencia frustrado. Cuando la conciencia frustra la tentación, escuchen esto. Cuando la conciencia frustra la tentación. En la película Don Quijote, rodada por Cantinflas, Don Quijote, o sea, Cantinflas, enfermó. Ya instalado en su cuarto en el hospital, la enfermera se acerca y melosamente le dice, al fin solos, Don Quijote. Este contestó, pero yo no puedo traicionar a mi Dulcinea del Toboso. La enfermera con renovado ímpetu le responde, pero ella no se va a dar cuenta. Y Don Quijote triunfal le expresó, pero yo sí. Ella no se va a dar cuenta, pero yo sí. He aquí la conciencia pulverizando la tentación. He aquí la lección para quienes en la soledad de sus funciones se apoderan de las arcas públicas o privadas, contando con que nadie se dará cuenta de su conducta delictiva. La conciencia siempre vigila la buena conducta de los seres humanos. Todo lo indicado revela la grandeza de la fuerza de la conciencia. Es el triunfo insobornable del juez interior que nos acompaña hasta el último momento de nuestros días. 2 de agosto del 2008. 5 de mayo. Tengo 6 minutos para esto. 5, 10 minutos. 5 de mayo de 2024. Que sea tu conciencia la que te dirija. Que sea, sí, le estoy diciendo, ya le estoy diciendo por qué mudar. Les dije que no le iba a decir por qué, pero le iba a decir quién, cómo. Que sea tu conciencia la que dirija. Busca el bien social y colectivo. El bien de Panamá. El de tus hijos, el de tus nietos. Actúa como lo que eres. Una persona libre, una persona emancipada. No a los que han pretendido ser amos terrenales nuestros. Tu voto, mi voto, debe ser un voto pensado. Un voto informado. ¿Quién es él? ¿O quién es ella? Su trayectoria pública y privada. Su familia. ¿Cómo la ha gobernado? ¿Cómo la gobierna? ¿Son ejemplos de familia? ¿Y por qué familia? Porque es la primera institución creada por Dios. Primera institución creada por Dios, la familia, célula fundamental y básica de toda sociedad. Su vida moral y social, qué cosa que en ninguna de las promesas he escuchado, ¿verdad? Temas morales, de orden moral. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué puede usted esperar de esa gente? Bueno, pues eso es lo que tenemos por delante. Su vida moral.
¿Habrá algo de espíritu en ese individuo o en ese individuo, esa individua? ¿En esa jovencita, esa señora? Un voto que se acerque más a lo que por años hemos aprendido, por lo que por años nos han enseñado. Que siga los lineamientos de Dios y su palabra. Y usted me puede decir en este momento: eso es demasiado duro, no lo vamos a encontrar en ninguno. Espérese un momentito, yo sé que es difícil, pero eso es lo que hay en la mesa. Pudiera ser lo que más se acerque. Lo que más se acerque. Que podamos ver por lo menos por destello, ¿verdad? Principio como cual, por sus frutos. Por sus frutos. Porque hay trayectoria para analizarla. No, olvídense de eso, hay trayectoria para analizarla. Esta madrugada cuando estaba escribiendo esto y me encuentro con Lucas capítulo 6 versículo 45. Ay, interesantísimo, léalo antes. No lo puedo leer porque me demoro, ya tengo que terminar. Pero ese versículo dice: los que dicen y hacen que sea un reflejo del corazón. Lo que tú dices, lo que han dicho, lo que dicen son realmente reflejos del corazón. Finalmente, debo decirle, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Así dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Primera de Corintios. Léalo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en esto? Permitan que la mente que está en Cristo, el pensar mismo de Jesús, sea su pensamiento también. Alineados nuestros pensamientos con los de nuestro Salvador, con nuestro libertador. Así debe ser nuestro voto. Así debe ser nuestro voto. Pensado, informado, pesado. ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historial? Olvídese de partido. Si usted es creyente, usted es lo que es realmente un emancipado por la gracia y misericordia de Dios. Esa carta que yo la leí y la voy a leer finalizando ya. Dice así: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, está bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Lengua está llena de mentira. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios absoluto. Tu valor, mi valor, el valor de cada persona delante de los ojos de Dios se fundamenta en una sola cosa: en el hecho de que tú y yo, la humanidad entera, fue creada a su imagen y semejanza. Ese es el valor tuyo y mío, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Que se distorsionó en el camino es otra cosa. Y puedo decir diciendo muchas cosas aquí. Nadie es bueno. Y usted dirá: pero si está, bueno, es que tengo que comenzar conmigo, con yo. Diga conmigo, comienzo conmigo.
Porque le hago la pregunta, ¿usted no ha mentido alguna vez? ¿Usted no ha ofendido a alguien alguna vez? ¿Alguna vez ha guardado rencor y envidia con alguien? ¿Se ha enojado usted alguna vez porque le contradicen que no la cosa es así? Qué bárbaro. Somos culpables. Pero me encanta mi querida doctora Marina Medina, distinguida directora de nuestro Instituto Bíblico. ¿Quiere aprender? Vaya al Instituto Bíblico. Vaya donde se enseña. Aprenda. Por eso nos tienen enredados. Porque no tenemos conocimiento. Somos a partir de religiosos. Observe dos funciones de la ley de Dios. Uno, nos muestra cómo fallamos y ella nos hace saber que somos pecadores incapaces de salvarnos y que necesitamos un Salvador. Pero gracias a Dios lo tenemos. Jesucristo, nuestro Señor. Esa ley nos enseña que el código moral de la ley guía nuestras acciones. ¿Sabes por qué? Porque refleja las normas morales de Dios. Y nos enfrentamos a ella. ¿Cómo estoy yo frente a esto? Ahí. Al final no ganamos la salvación por cumplir la ley. Solo Cristo logró cumplirla. Pero agradamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Entonces, estamos frente a la urna. ¿Quién soy primero que? ¿Quién soy? Hay dignidad en mí. No una dignidad manipulada y mucho menos comprada. Soy libre. Una libertad que conlleva responsabilidad. Ojo con esto. Una libertad que conlleva responsabilidad. Una libertad que nos responsabiliza de nuestros actos. No es que soy libre porque soy libre, no. Una libertad donde debe prevalecer la voluntad y la justicia divina. Una libertad que debe estar sujeta y sometida a Dios y a su palabra. Hay un principio que se enseña en las facultades de temprano. Un principio que dice: el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Póngase de pies.